A través de 3 historias paralelas, en distintas líneas temporales, la obra Sprinter aborda los abusos de tipo sexual, de poder en general, por el secuestro además de niñas y niños cometidos en Colonia Dignidad. Y explora también el horror en la infancia y sus alcances en la adultez. De esta manera, hablando de memoria, hablando de impunidad, hablando de justicia y también de venganza. Bueno, el colectivo aborda cómo Colonia Dignidad es una herida abierta, donde aún no hay reparación, con decenas de víctimas chilenas y alemanas que aún esperan, por supuesto, la justicia. Vamos a hablar entonces de Sprinter, este thriller policial inspirado, como te decía, en Colonia Dignidad, que está en el GAM, con una de sus directoras y dramaturga, porque está en este caso un trabajo colaborativo con Edison Cajas. Estamos con la actriz, la tocaya, Daniela Contreras López. Bienvenida, Dani, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación. Ya no podemos estar más combinadas nosotras. No, de nombre, regia, de tinta, regia. Para que no nos vean. Talentosa y regia, siempre. ¿No es cierto? La dignidad ante todo. Aunque a propósito de dignidad, ¿no? Colonia de Dignidad, como que la verdad parece un tremendo oxímoron, ¿no? Más que un eufemismo lo que ha pasado, lo que hoy conocemos como Villa Baviera. Uh-huh. A ver, la obra, voy a tratar de no spoilear tanto porque la idea es ir a disfrutarla, pero es bien interesante cómo trabaja el tiempo, como en un código no solo de thriller, sino también de ciencia ficción, porque solo voy a decir que parte en por lo menos 50 años a la vanguardia, y con un trabajo también medial, ¿no? A propósito sí. También del trabajo con Edison, está todo el tema también de imágenes, soportes lumínicos y por supuesto también auditivos. Primero, ¿por qué elegir este formato o este lenguaje, que es un poco híbrido, que igual se está viendo últimamente en las artes escénicas, entre teatro y cine, para abordar un tema que ya se ha hablado bastante, pero nunca es suficiente, como son los abusos de Colonia Dignidad? Bueno, con el Edison llevamos harto rato trabajando y nuestro enfoque está en la memoria y derechos humanos y siempre nos cuestionamos constantemente cómo abordar estos temas, sobre todo para las nuevas audiencias. Y nuestra obra anterior fue El Espacio, se abordaba la historia de Chile desde el espacio y esta decidimos que iba a ser desde el tiempo. Por precisamente aunar esto del pasado, el presente y el futuro que está muy conectado. Y luego llegamos a esta decisión del tiempo, pero teniéndolo con este lenguaje de la ciencia ficción, del thriller. Nosotros somos bien cinéfilos con Edison, vemos hartas series también. Dark, por ejemplo. Dark, claro, totalmente un referente. Interesante. Totalmente. Y claro, dijimos, bueno, estos son lenguajes que son atractivos para las personas que están también consumiendo la cultura desde otra forma también. También en el teatro tiene que cuestionarse eso. La gente que está yendo a las salas ya está accediendo a nuevos medios. Entonces, por ahí llegamos a esta forma de mostrar esta historia que, como tú bien dices, nunca es suficiente. Y bueno, y el teatro, ahí yo me hago cargo de mi gremio, no es tanto lo que aborda Colonia Dignidad, hay una o dos obras nomás. Sí, se ve más en el audiovisual, cine, lo documental, las series, el cine. Exactamente. Absolutamente. Ahora, el lenguaje, como todo el lenguaje, ¿no? Es también funcional, no es solamente una estética, una manera distinta, una forma. Y acá es bien funcional justamente por eso de la memoria y la premisa de que estas heridas de quienes fueron estos niños y niñas, hoy adultos, son ante todo, como dice la gran actriz Luz Jiménez, que parte, digamos, justamente Sprinter, en la primera escena, hasta ahí lo dejo, es como dar crédito también a lo que es lamentablemente la categoría del sobreviviente. Exactamente. Bueno, a nosotros algo que nos marcó profundamente en la historia de Colonia Dignidad, bueno, Edison participó de un archivo oral también, yo por mi lado estudié harto con investigadores del tema, es que la gente tiene este concepto de que Colonia Dignidad es algo del pasado. Sí. Y cuando escuchamos los testimonios de los niños, ex niños, ellos así se denominan, tienen nuestra edad.
Entonces, por ahí también va esto temporal de dar a entender esto, de que no es algo lejano, es algo muy actual. Y las víctimas son de nuestra edad, no son gente anciana. No, claro. Y hay mucha impunidad todavía, incluso cuestionamientos, ya lo veíamos a propósito del exministro de Justicia de Piñera, Hernán Larraín. Hay 2 libros que justamente abordan esta temática y que llevan el mismo nombre, pero en plural, Sprinters, que significa velocistas, ¿no? En alemán, y ya vamos a entender un poco también el significado, que es como los niños de los mandados, ¿no? Para cometer estos abusos por los jerarcas de Colonia Dignidad. Está el libro Sprinter de Lola Larra y el homónimo de Claudia Larraguibel, que tienen poquitos años de diferencia en su publicación. ¿Trabajaron sobre este material en particular o es una coincidencia porque ha llamado la atención también este nombre, esta nomenclatura? Sí, nos han dicho una adaptación del libro y la verdad es que no tiene más en común que tomar la historia de ellos y la historia de Colonia Dignidad. Pero efectivamente son referentes que se cruzaron en nuestra investigación y que están presentes de algún modo u otro en cómo contamos esta historia. Pero eso, bueno, es el concepto que es muy importante y que, bueno, los historiadores, los escritores también entienden la importancia de ese concepto que es único en nuestra historia de Chile. Acá son 3 actores en escena. En escena, sí. Que tienen una propuesta de presentar 2 personajes cada uno, siendo los centrales el de Iris Cornejo y Ramiro. ¿Esos nombres o esa historia en particular es verídica o está inspirada y tomada de tantos casos similares de abuso sexual? Tomada de tantos casos similares, igual hay referencias claras a historias que han sido muy mediáticas, como Salo Luna. Sí. Pero aunamos todo eso en referencia a que hay algo muy especial, que siempre que se habla de Colonia Dignidad se habla de las víctimas, los ex colonos que vinieron de Alemania a Chile, pero no de las víctimas chilenas. Que como te comento tienen nuestra edad y las mamás de esos niños son nuestras mamás. Esas historias, y sobre todo las de las mujeres, no ha sido tan contada. Entonces por ahí tratamos de aunar en estos tantos testimonios esta historia. Son representativos de todos ellos finalmente. Ahora, a propósito de lo que comentabas, ¿no? de los casos que han sido mediáticos, siempre se ha pensado que Paul Schaeffer y los otros jerarcas de Colonia Dignidad eran más, pedófilos sin duda, pero más hacia los niños, abusadores de niños hombres. Acá también se muestra que no es tan solo así. Había abusos hacia las mujeres de otro tipo, casi de una esclavitud, de apartarla, de tenerla... como retroceder varios siglos en el trato y el tema de género. Acá también se muestra violencia sexual hacia las niñitas. Sí, bueno, ahí quien nos asesoró en la investigación, Evelyn Evia, que le mando siempre un beso. Claro, efectivamente el trabajo que está hecho en relación a eso está todavía solo en alemán. Pero efectivamente pasaron violaciones a las mujeres, en menor grado sí que los niños, pero existieron. Y no solo de Paul Schaeffer, de parte de más jerarcas. Entonces también construir Sprinter era una forma de retratar también esa historia de que creo que en el futuro la vamos a escuchar más. Como tú bien sabes, para las mujeres siempre es más difícil abordar estos temas. Bueno, para los hombres la violencia también está invisibilizada, pero la violencia mayor... exactamente. Envergadura, digamos. Ahora, interesante, cuando hablamos de Sprinter, como esta figura que decíamos, ¿no? En alemán significa velocista, y que nosotros entendemos como el que corre y hace los mandados, es una figura muy macabra, porque es delegarle a un niño o niña, pero en este caso niño, ¿no? Sin duda, no solo vigilar, sino reclutar a sus pares para que estos adultos que debiesen ser cuidadores abusen de ello. Ya es peor incluso que la figura del soplón que veíamos en dictadura. Ajá. Bueno, y sobre todo confuso para los niños, porque es ahí la disyuntiva, ¿no? Estos niños tenían un trato especial, dormían en mejores camas, era la mano derecha de Schaeffer,
Niños entre 8 y 14 años, lo que se habla como la figura del sprinter. Y niños muy inteligentes, muy inteligentes. Paul Schaeffer Elegido ahí... con lupa, sí, exactamente. Entonces tenían este trato especial, pero efectivamente conllevaba esto otro, que era el abuso, y también ser cómplices de algún modo del abuso al resto de sus compañeros. Exacto, nos convertían en cómplices. Exactamente. Y bueno, cumplió los 14 años, dejaban de ser sprinter, que también... Entraron a la adultez de alguna Exactamente, manera. exactamente. Es una figura muy especial, por eso decidimos ponerle así a la obra, porque define un poco todo lo que pasaba en la colonia. Dani, acá hay varias víctimas que presentan en el montaje. Están las más evidentes del abuso sexual, la niña, el niño, que ya son adultos. Está la madre, que es la que busca, que es otra víctima que se ve separada porque secuestran a su hija. Y también de alguna manera por la ignorancia y por validar la impunidad están las mujeres. Acá son mujeres carabineras o policías, ¿no? Que en el fondo tienen poca empatía con las víctimas, no le creen mucho, pero porque dicen, no te metas con estos alemanes, ¿no? Y es bien interesante porque es un sistema. Exactamente. Y quiero tenerme en las madres, porque así como la agrupación de detenidos desaparecidos, ¿no? Agrupación de familiares de detenidos desaparecidos, tanto acá en Chile como, para qué decir, las abuelas de Mayo, de Plaza de Mayo en Argentina, han sido siempre las que han movilizado y han mostrado y han hecho público el horror que sucede, en este caso, en esta secta, ¿no? Sí. De este fundo enorme, que la vida además es de patrones de fundo y muy del medioevo ahí en Parral. Hablemos de esa figura, de esas madres que no tenían crédito. Estamos hablando de gente campesina, Sí. estamos hablando de gente con poca formación y con pocas posibilidades, menos con nexo y redes, ¿no? Cuando le ofrecen o educación, o en este caso un tratamiento de salud, salvarle la vida incluso a alguien. Exactamente. Y son secuestrados sus niños. Exactamente. Bueno, cada figura que ¿Estoy escogimos... contando todo, Dani? No, sin nada es secreto, así que... Ya, sí, está todo documentado. Sí, está todo documentado. Bueno, cada personaje que hay en la obra representa una figura primordial en la historia. El Estado, las madres, como tú dices, Claro, los niños. Y efectivamente las madres, cuando partimos el trabajo con los actores, nosotros les mostramos todos los testimonios que están abiertos online para que sepa todo el público. Y efectivamente hay una madre muy importante que uno dice, bueno, no había educación, pero ella supo perfectamente qué hacer cuando su hijo le dice, está pasando esto. Impresionante. Ella sabe dónde llevarlo, a quién recurrir, cómo zafar de esta red, sí. Que los tienen, los siguen, en ese tiempo los seguían. Ella supo exactamente qué hacer, desde lo médico, lo legal, lo social, y cuando mostramos ese testimonio, los chiquillos nos dijeron, estoy impresionada, como impresionado, esa fuerza es la que tenemos que mostrar. Si bien el Estado tenía abandonado Parral, por eso logra la colonia sentarse muy bien ahí, porque no había un hospital de calidad, sí. No había un colegio de calidad. Ellos tienen una fuerza impresionante. Y en eso quisimos representar a esta madre que no deja de buscar. Y bueno, después toma venganza. Ahí ya no voy a spoilear, pero toma venganza. Y para nosotros la representación de eso. Un personaje dice, todos tenemos derecho a la justicia. Y esta madre es la que decidimos que haga justicia que aún no logra suceder en Chile. Qué interesante, te escuchaba a propósito del Estado, en contraparte con esta sociedad civil representada en las madres, en las mujeres, cuánto el Estado, no solo se ha dicho, ¿no? Es patriarcal, ha omitido por negligencia y por violencia justamente hacer justicia. Y en ese sentido, esta obra, Sprinter, también permite hacer esa crítica a ese Estado en desidia, de alguna manera, ¿no? Que no escucha, no ve, hace oídos sordos y en ceguera, a propósito además de un tema que tiene que ver con
colonos alemanes, que siempre en la época de Vicente Pérez Rosalo fueron muy bien vistos. Exactamente. Pero aquí les permiten hasta la operación televisores y todo lo que significó también, que también se hace presente la dictadura de Pinochet en Sprinter, en la obra, esos vínculos. Bueno, una de las decisiones también de esta obra es cómo se aborda Colonia Dignidad, porque tiene muchas aristas, la dictadura, los niños, el Estado. Entonces nosotros encontramos en los niños una forma de mostrar con pincelada, hay que decirlo, porque es muy grande lo que abarca Colonia Dignidad, todos estos temas. Y efectivamente el Estado, nosotros con Edison siempre tenemos esta discusión de si efectivamente es una secta o no. Efectivamente tiene rasgos de secta, hay un líder, embauca de cierta forma con la educación, con el hospital. Es como un Estado dentro de otro Estado, ¿no? Un Estado tiene mucha más fuerza que una secta incluso. Y que lo permite. Porque opera impúdicamente a los ojos de todos. Exactamente, es ahí la clave. El Estado permite legalmente que la figura de sociedad benefactora pueda sentarse en Parral. Como tú decías, Larraín, bueno, qué decir, Pinochet, eran asistentes regulares a la colonia. Entonces, no es tan solo una secta como Coyihuay, que funciona satélite a la sociedad chilena. Sí, son 4 pelagatos. Exacto, sino es un Estado dentro de un Estado, como tú bien dices. Y claro, la PDI, que la tratamos de retratar en la obra, avisa siempre cuando iba a ser redadas con semanas de anticipación. Entonces hay una complicidad de Estado chileno y alemán y bueno, ahí también el compromiso del arte. No es cuando sale la película de Emma Watson que el Estado alemán dice, oye, esto está pasando, vamos a tener que hacer y pide disculpas también, exactamente, ¿no? En la premier de la película. Entonces, por eso no debe seguir, debe seguir el arte hablando de esto, porque no es hasta la cuenta pública de este año que Gabriel Boric dice, vamos a hacer efectivamente el sitio de memoria que se ha prometido durante tantos años. Por primera vez un jefe de Estado, un presidente de la República nombra, ¿no? Exactamente. El horror de Colonia Dignidad. Vamos a seguir hablando con la actriz Daniela Contreras López, directora y dramaturga, en conjunto a Edison Cajas, de la obra Sprinter, este thriller policial inspirado en Colonia Dignidad, que partió recién 17 de octubre, fue el estreno y va a estar hasta el 3 de noviembre en el GAM. Miércoles a sábado, 20-30 horas, domingo, a mí me encanta ir al domingo, es un súper buen horario, 7:30, está en la sala N1 del edificio B, piso 2 del GAM. Ya vamos a hablar del elenco y de otros ingredientes bien esenciales en el lenguaje que propone Sprinter. Vamos a la música, ya regresamos. Tomás Pablo Ursúa, Patricia Cuyul, Viviana Herrera y la gran Luz Jiménez son los protagonistas de Sprinter, ¿no? Parte de este elenco que da vida a estas figuras que han sido abusadas por Colonia Dignidad. Y digo, bueno, no solo niños y niñas, porque finalmente estas heridas y la impunidad se arrastra, por supuesto, hasta la adultez. Y acá, como bien decía nuestra invitada, la actriz y dramaturga, directora además de este montaje en conjunto a Edison Cajas, Daniela Contreras López, el Estado es otro de los personajes también representados por este elenco. A ver, me gustó mucho lo que tú mencionabas de los nuevos lenguajes, de lo multimedia, la verdad, con muy buena puesta en escena, no solo de lo visual, sino también de lo sonoro, la música está muy, muy buena y vamos a ver también todos los créditos. También me recordó ahí ese peso, ¿no? de Dark, el diseño sonoro de Gonzalo Galleguillos, la cinematografía de Gonzalo Rayo y el diseño de vestuario de Fernanda Pay Lalef. Quiero preguntarte también, que no sé si es algo que está mezclado con la época, es un artilugio, es una buena excusa de hablar de todo el concepto de la ufología o de la abducción, porque ahí hay como una vuelta de tuerca para que se produzca algo. Sí. ¿Cómo fue la intención de hablar de ovnis de alguna manera? Sí. Bueno, como dice otro de los personajes, hay cosas que no se pueden explicar y esa frase... Le encuentro toda la razón. Sí. Y esa frase nos dio vuelta mucho rato.
para explicar estas cosas inexplicables en Chile. Entonces llegamos a los ovnis, a la abducción, tomando también estas historias de dictadura de cuando arrojaban al desierto y decían que eran los marcianos, historias de Marcelo Cachureo, del mismo Tito Fernández. Ay, sí. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Sí. Que hubo ahí una gran historia después de una presentación de una Teletón, de que los abdujo alguien en el desierto. Y el chico de Villa Alemana y tantas cosas. Sí. Entonces dijimos, bueno, esto es algo que está... ¿Voladero de luces? Sí. Literal, de hecho. Y bueno, a Tomás le llamaba mucho la atención la ciencia ficción, algo con el que él trabajaba antes también y le llama mucho la atención, entonces fue el gancho para Tomás. Y dijimos, bueno, usemos este gancho también para la audiencia. Ramiro. Para hablar de estos temas. Y como decimos, no sabemos si sucedió o no esta abducción. Queda ahí. Hay cosas en Chile que no se pueden explicar. Ahora, cuando la obra parte en un tiempo futuro, que además, no sé si te pasa a ti, pero a mí me generó una angustia de decir, ¿dónde voy a estar? Si es que no creo que esté en realidad, el 2074. Ese salto en el tiempo, junto con lo que mencionábamos al inicio, la memoria, el peso, cómo trasciende. ¿Hay alguna luz de esperanza a propósito del personaje que hace Luz Jiménez? Luz es una luz. Luz totalmente. Es una luz. Bueno, la elección no es casual de Luz en ese personaje. Luz acompaña el proyecto desde el inicio de las postulaciones, de todo. Luz es muy sabia y... Es templada. Templada, sí, es maestra. Uno puede escucharla horas y horas y horas. Y para nosotros es eso, es la sabiduría de un país, es la reflexión de un país, y quisimos ponerla en esa representación de la memoria. Por eso ya está en el futuro hablándonos. Y esperamos que provoque eso también a la audiencia, lo que nos provoca a nosotros, que es eso, es querer pensarnos, querer escuchar esta reflexión de que el pasado es futuro. Para nosotros eso es lo más importante, que no se vean como cosas aisladas que ya pasaron y no hay que hablar de eso, ya hemos escuchado tantas veces. Dar vuelta a la página. Sino que tiene mucho que ver. Aquí recuerdo muchas de las cosas que se asentaron en Colonia Dignidad y dictadura son el reflejo de lo que somos ahora, de que seamos un país ordenado dentro de todo, que sigamos reglas. La obediencia. La obediencia tiene mucho criterio. Tiene mucho que ver. Entonces, Luz es la representación de eso y quien nos invita a reflexionar. La sobreviviente, me encantó cuando dijo eso. Dani, tú eres una directora y dramaturga y actriz joven, pero que viene trabajando sobre este tema, como bien señalabas también con Edison Caja, de la memoria y los derechos humanos. No sé si la palabra es qué rol, como que fuese algo impuesto del deber ser, pero ¿cómo sientes que aporta, remueve, conmueve? Porque estamos hablando también, las artes siempre son emocionales, como la música y bienvenido sea, ¿no? Porque son otras formas de entrar. ¿Cómo ayuda justamente a generar esta reflexión también, ya en el lado más racional, de una sociedad como la nuestra, que como tú también señalabas, siempre se ha dicho que tiene muy mala memoria? Y porque alguien diría, bueno, pero ya todos hemos hablado de Colonia, ya sabemos que son malos, ya atraparon a Paul Scherfer, ya se murió el viejo tal par cual. La importancia, y ahora lo veíamos, 5 años, la semana pasada, del estallido social, todo el debate está circunscrito en lo político y lo pendiente como sociedad que sin duda se tiene que dar. Pero nadie se ha acordado de las víctimas. O sea, con suerte, casos emblemáticos y dolorosos, y hay que decirlo, porque además es una persona que uno dice, wow, a propósito de maestros, Gustavo Gatica, ¿no? Pero sería como casos emblemáticos. Claro. Entonces, ¿y qué pasa con esas madres, esos familiares que vieron truncado? Y la cantidad de jóvenes, lo veíamos la misma semana pasada, que se suicidaron, que terminaron con su proyecto de vida porque este Estado patriarcal no los consideró más. Entonces, ¿cómo vuelvo a la pregunta? Sí. ¿Cómo el teatro también aporta que seamos, la palabra humano en realidad no sé si me satisface, pero que
conectemos con la parte más luminosa de nuestra humanidad? Yo creo, bueno, hay distintos tipos de arte y de teatro, pero el que a mí me interesa y porque hago, y aquí sumo a Edison porque estoy segura que es así, hacemos lo que hacemos, es aquel teatro que instala preguntas o, por último, que haga ver a alguien que no tenía idea de esto o pasó esto. Y creo que es así. Y como te comentaba antes, claro, no es sino el cine o el teatro, el arte, performance en vivo, que la gente le hace preguntar, oh, pasó esto, performance en el espacio público de la dictadura, gente, no sé si recuerdas, creo que fue para la conmemoración de los 40 años, María José Contreras puso una tras otra las víctimas en la Alameda. Y la gente ahí recién dijo, ¿tantos eran? Entonces, esos pequeños detalles, creo que el arte puede plantarlos ahí y tiene esa libertad de hacerlo. En nuestra obra anterior, que trabajamos con casas de exterminio, que la gente notó ahí que eran casas residenciales, no es un estado tan avanzado como Alemania, que tenía centros hechos para eso. Una niña se nos acercó de como 18 años y nos dijo, yo fui toda mi infancia a vacacionar a las rocas de Santo Domingo y no sabía que eso había sido un centro... ¿Tejas Verdes? Sí. ¿Estamos hablando? Y nosotros dijimos, bueno, eso es. Nosotros no queremos que nadie diga, ay, aquí no abanderamos, sino esas pequeñas cosas. Como voy a investigar a partir de lo que vi, de algo que me generó. La gente va a entretenerse a ver teatro a veces. Y que salga ya... Comentamos la función de ayer, ¿no? Yo veía al público y estábamos todos, ay, hay que aplaudir ahora, estábamos todos para adentro, entre el caso Monsalve, lo que está pasando en la política, el estallido reciente, un aniversario más. Yo decía, ya, pero por favor, ¿dónde me bajo? Como dice Mafalda, ¿no? Sí, no, totalmente. Y creo que la insistencia en eso es importante. Y sobre todo en Chile, que hay tanto negacionismo. Basta mirar para al lado, Alemania o Argentina, incluso sigue haciendo películas. 1985, cuando fue el año pasado, llega al Oscar y tú dices, ¿por qué hay que dar la vuelta a las páginas? ¿Por qué los alemanes siguen haciendo películas de la Segunda Guerra Mundial? Sí, del Holocausto. Tiene que tener, claro, tiene que hay una necesidad todavía. Hasta que no esté resuelto, esa necesidad no se va a acabar. Y nuestra dictadura, para qué decir la cantidad de detenidos desaparecidos que todavía existen. Dani, Sprinter es una coproducción entre GAM y Núcleo Creativo CC. Hablamos del Núcleo Creativo CC, también de algunos nombres de obras, a propósito de lo que mencionabas, para que la gente conozca, porque ustedes estuvieron en Baviera, ¿no? Sí. Que es la antesala de Sprinter, y cuéntame cuáles son las diferencias, ya que el contexto y el imaginario es el mismo. Sí. Bueno, Baviera partió antes de un periodo muy revolucionario para Chile, el estallido y después la pandemia. Entonces, primeramente se iba a hacer cómo es el teatro, y bueno, la pandemia nos cambió a todo el mundo. Entonces salió esta oportunidad de hacer un trabajo digital. Y con Edison trabajamos siempre desde el cine y el teatro. Nuestro montaje siempre juntan estos dos lenguajes. Trabajamos con una actuación pequeña, por eso usamos micrófono. La gente en otros montajes puede entrar al escenario. Para nosotros es muy importante la cercanía por las temáticas que usamos. Algo intimista también, ¿no? Exactamente. De autocuidado. Claro, donde el origen es el testimonio. Eso nunca lo dejamos. Entonces, claro, sale Baviera, que es netamente en testimonios, y ahí empezamos a trabajar, bueno, ¿cómo hacemos esto de hacer el trabajo contrario, de llevar el teatro al cine? Y bueno, ahí nos acompañaron un elenco maravilloso, Pauli Urrutia, que le mando un beso enorme, ella sabe que la quiero mucho. Luz Jiménez y Claudia Cabezas para... Ay, me encanta Claudia Cabezas. Sí, no, Luz Jiménez también, pero Claudia Cabezas... Sí, las tres, es tremendo elenco. Las tres. Donde ahí hicimos este trabajo de las mujeres. Ellas hacían un personaje el mismo en distintos etapas. La niña, la mujer ya más madura y bueno, la mujer más madura, que era Luz Jiménez. La sabia. La sabia, siempre.
Entonces, claro, hicimos ese trabajo digital que tuvo el apoyo de GAM, gracias GAM siempre. Se mostró y ahí empezaron las conversaciones con el Goethe, con la embajada. Entonces eso abrió caminos. Y luego, bueno, avanzó el tiempo y dijimos, bueno, llevemos esto al espacio vivo. Y con el tiempo nos dimos cuenta, no, parece que esta obra tiene que quedar en su formato original y ahora hacer un nuevo trabajo. Y de ahí se desprende Sprinter. Y bueno, por suerte... Como un spin-off. Un spin-off de Baviera, sí. Estábamos comentando fuera de micrófono lo que es Villa Baviera hoy, ¿no? Contemos un poco también a propósito del trabajo de campo que han realizado ustedes, tú principalmente con Edison Cajas, Dani, de visitar estos lugares y la carga que tiene, no solo la bibliografía y por supuesto lo más importante, los testimonios de las víctimas. La carga que tiene este fundo ahí en Parral, que ahora es como que fuera un centro turístico más. Exactamente, es ahí la importancia de declararlo como sitio de memoria. Porque hasta, el presidente Boric. Exactamente, porque hasta el día de hoy, efectivamente, como tú dices, un hotel, un comedor, se realiza hasta el Oktoberfest. Es muy raro lo que pasa, porque uno siente en el ambiente esto raro. Sí, la gente también ahí, los colonos que viven ahí. Exacto. Oye, ni saludan. Es como Amish. Sí, es atendido por los mismos colonos, sí. Que durante mucho tiempo no recibieron ningún pago. Ellos, las casas que habitan no son de ellos. Entonces ahí hay muchas preguntas que resolver y que voy a volver a insistir en que el Estado tiene, hay mucha incidencia. Y la importancia de difundir esto, porque mucha gente turista también no tiene idea de lo que pasa ahí, se ríen. Es muy macabro, hay que decirlo. Es muy macabro. Es muy macabro. Bueno, y de centro de eventos, digamos, hay para todos los gustos. No es el mío, pero por la carga, por la historia de lo que hay ahí, eso se siente. Se siente. Y es muy fuerte. Sí. O sea, ¿qué te digo? Yo todavía me lo estoy sacando del cuerpo. Fui en pandemia, de hecho. No sé por qué fui. No, pero fui en términos profesionales con un amigo periodista que iba a hacer una investigación que quedó en nada. Bueno, y ahí también hay preguntas, porque por supuesto la gente tiene derecho al trabajo. Sí, por pero supuesto. ¿de qué forma? ¿Y dónde? Eso hay que cuestionárselo también. Porque no se ha expropiado además eso. Nada. Y hay muchos lugares del fondo que no se han explorado, no hay acceso, no se puede entrar. No, y como tú bien nombras, muchos detenidos que se sabe que su último paradero fue la colonia y no se ha investigado más. O sea, está rodeado como unos bosques, hay como un riachuelo o no sé qué cosa que pasa. Y está todo... Llega a Argentina también. Sí, es un lugar muy estratégico incluso para ellos, ¿no? Exactamente, y que no se ha indagado. Estamos hablando de ex jerarcas nazis, o sea, con esa preparación también. O sea, la inteligencia, la inteligencia que había ahí, uno ve el sitio y es como muy del pasado. Sí. Con suerte había una tele, una radio, pero el nivel de inteligencia táctica es impresionante, de cámaras, de armamento. Bueno, en la semana antepasada se descubrió otro búnker. Es impresionante. Hay la dificultad de escapar del fondo. Los 2 niños que escaparon, o sea, fue terrible. Es un testimonio terrible, parece una película de acción. Si uno lo ve así, de todo lo que tuvieron que pasar para llegar recién a la embajada. Exacto. No, y ya llegar a la carretera era difícil ahí en Parral. Daniela Contreras López, actriz, directora y dramaturga, insisto, junto a Edison Cajas de Sprinter. Haz toda la invitación, repite las coordenadas y sobre todo la invitación en un tema también necesario, delicado, hay que decirlo. No es una obra quizás para todo público, bienvenido sea. Hay muchas obras que, como tú también señalabas, son muy para el disfrute, nada más, casi gags de televisión. Bueno, para todo público, para todo bienvenido. Sí. Pero sí que ahí está tu cámara, Dani, para que hagas la invitación. Sí, les invito a ver Sprinter en GAM de miércoles a domingo a las 20:30 y el domingo a las 19:30 con un elenco de lujo. Yo aquí quiero aprovechar de saludar a todo el equipo, un equipo grande que viene del cine y del teatro. Y de lujo, de verdad de lujo, que hace un trabajo maravilloso y no es porque sea mi obra, así lo creo. Así que les invito a todos
y todes para que vayan a vernos. Muchas gracias, Dani. Muchas gracias a ti por la entrevista. Que te vaya muy bien. Muchas gracias. Nosotros a la música acá en Frecuencia Pública.